Algunos nombres destacan por su inteligencia, otros por su brutalidad, pero muy pocos lo hacen por su ambición desmedida. Vito Genovese fue uno de esos hombres. Un gángster que soñó con convertirse en el jefe absoluto del crimen organizado en Estados Unidos y que estuvo a punto de lograrlo. Pero en el mundo de la mafia, la cima es un lugar peligroso y quienes intentan llegar demasiado alto a menudo terminan cayendo. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Vito Genovese, el padrino que quiso ser rey, su ascenso, su reinado y su trágica caída. Vito Genovese nació el 21 de noviembre de 1897 en Tufino, un pequeño y humilde pueblo en la región de Campania, Italia. Su infancia transcurrió en un ambiente marcado por la pobreza y la falta de oportunidades, una realidad común para muchas familias del sur de Italia en aquella época. En busca de una vida mejor, sus padres decidieron emigrar a Estados Unidos cuando Vito aún era un niño. La familia Genovese se estableció en la ciudad de Nueva York, específicamente en Little Italy, un barrio de inmigrantes italianos que, a principios del siglo XX, era un hervidero de actividad y conflictos. Calles estrechas, edificios antiguos y un ambiente de lucha constante definían la vida en aquel lugar. La comunidad estaba formada por miles de familias que, como los Genovese, habían abandonado su tierra natal con la esperanza de construir un futuro próspero en América. Sin embargo, el sueño americano no era fácil de alcanzar. Desde muy joven, Vito entendió que la pobreza y la supervivencia iban de la mano. En un barrio donde la ley se aplicaba con flexibilidad y la mafia comenzaba a tomar el control de las actividades económicas, los niños crecían admirando a los hombres que dominaban las calles. Figuras imponentes, vestidas con trajes elegantes, que eran respetadas y temidas a partes iguales. Vito no tardó en darse cuenta de que la riqueza y el poder no provenían del trabajo honesto, sino de la astucia, la fuerza y la capacidad de moverse en el mundo del crimen organizado. Su educación formal fue limitada. Como muchos niños de familias inmigrantes, dejó la escuela a una edad temprana para trabajar y ayudar con los gastos del hogar. Sin embargo, lo que le faltaba en educación académica lo compensaba con inteligencia callejera y un instinto natural para los negocios ilícitos. Con el tiempo, empezó a hacer pequeños trabajos para pandillas locales, llevando mensajes, recogiendo dinero de apuestas clandestinas y ganándose la confianza de figuras del crimen organizado. Para un joven ambicioso como Vito, la mafia representaba una oportunidad de ascenso social. No tardó en involucrarse en actividades más serias, como el contrabando de alcohol durante la época de la Prohibición, donde demostraría su capacidad para moverse en el mundo del crimen con la frialdad y determinación que lo caracterizarían a lo largo de su vida. Fue aquí donde Genovese comenzó a forjar su reputación. Su inteligencia y brutalidad lo hicieron destacar entre los soldados de la organización, y su lealtad lo convirtió en un hombre de confianza dentro de la mafia. Su carácter despiadado se evidenció cuando, en la década de 1920, cometió su primer asesinato por orden de sus superiores, consolidando su imagen de hombre dispuesto a todo por el poder. En los años 30, la mafia neoyorquina estaba dividida en dos facciones, una liderada por Joe Maseria y otra por Salvatore Maranzano. Esta guerra, conocida como la Guerra Castellamarese, fue una de las luchas de poder más sangrientas de la historia del crimen organizado. Genovese vio en esta guerra una oportunidad. Junto con su amigo y aliado Lucky Luciano, planeó la traición contra su propio jefe, Joe Maseria. En 1931, Maseria fue asesinado en un restaurante de Coney Island, un golpe que marcó el fin de la guerra y el ascenso de una nueva era para la mafia. Tras la muerte de Maseria, Salvatore Maranzano se proclamó el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Pero Luciano, Genovese y sus aliados tenían otros planes. Solo unos meses después, Maranzano también fue asesinado, y Luciano tomó el control, estableciendo la estructura de la mafia moderna, las 5 familias de Nueva York. Genovese se convirtió en el subjefe de la familia Luciano,
el segundo al mando, con la promesa de que algún día él tomaría el control. En 1936, Lucky Luciano fue arrestado por proxenetismo y sentenciado a 30 años de prisión. Con su jefe fuera del juego, Genovese creyó que su momento había llegado. Pero en 1937, las autoridades comenzaron a investigarlo por un asesinato y decidió huir a Italia. En Italia, Genovese no perdió el tiempo. Se convirtió en un colaborador del régimen fascista de Benito Mussolini y estuvo involucrado en el contrabando de drogas y otros negocios ilegales. Se dice que incluso ayudó a organizar el asesinato de un periodista que criticaba al régimen. Pero en 1945, con la caída de Mussolini y el fin de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Las autoridades estadounidenses lo capturaron y lo extraditaron a Nueva York para enfrentar cargos de asesinato. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones en su vida, Genovese logró escapar de la justicia cuando el testigo clave en su contra murió en circunstancias misteriosas. Con Luciano exiliado en Italia y Frank Costello al mando de la familia, Genovese regresó a Nueva York con un solo objetivo: recuperar lo que creía que era suyo. Frank Costello había mantenido el control de la familia Luciano en ausencia de su líder original, pero no tenía la brutalidad de Genovese. Costello prefería los negocios tranquilos, los sobornos y las conexiones políticas. Genovese, en cambio, quería poder absoluto. En 1957, Genovese ordenó un intento de asesinato contra Costello. Aunque el disparo no fue fatal, Costello entendió el mensaje. Semanas después, renunció al liderazgo de la familia, dejando el camino libre para que Genovese tomara el control. Como muestra de su poder, Genovese cambió el nombre de la familia a la familia Genovese, un nombre que aún persiste hoy en día. Parecía que finalmente había alcanzado su objetivo. Era el jefe de la familia más poderosa de Nueva York. Pero su ambición lo llevaría a cometer un error que le costaría caro. En noviembre de 1957, Genovese convocó una reunión en Apalachin, Nueva York, donde más de 100 mafiosos de todo el país se reunieron para discutir el futuro del crimen organizado. Pero lo que debía ser una demostración de poder se convirtió en un desastre. La policía local, sospechando de la gran cantidad de autos de lujo en la zona, rodeó la casa y detuvo a decenas de mafiosos. Aunque Genovese logró escapar, la reunión atrajo la atención del gobierno y marcó el inicio de una ofensiva sin precedentes contra la mafia. En 1959, Genovese fue arrestado y acusado de tráfico de drogas. Sus aliados más cercanos, incluido su hombre de confianza Vincent Gigante, testificaron en su contra. Fue sentenciado a 15 años de prisión y enviado a la penitenciaría de Atlanta. Desde la cárcel, intentó seguir controlando su familia, pero su influencia se debilitó rápidamente. Los mismos hombres que lo habían ayudado a llegar al poder comenzaron a tomar sus propias decisiones, y con el tiempo, la familia Genovese quedó fuera de su control. El hombre que soñó con ser el jefe absoluto de la mafia murió solo en prisión en 1969. Su muerte marcó el fin de una era en el crimen organizado. Vito Genovese fue uno de los mafiosos más ambiciosos y despiadados de la historia. Su obsesión por el poder lo llevó a la cima, pero también lo hizo caer. La familia Genovese sigue siendo una de las más poderosas del crimen organizado, pero la historia de su fundador es un recordatorio de que, en la mafia, nadie está a salvo, y el poder absoluto siempre tiene un precio. La historia de Vito Genovese nos demuestra que el poder y la ambición pueden llevar a la cima, pero también a la caída. ¿Qué opinas sobre su legado? Déjalo en los comentarios. Y así concluye la historia de Vito Genovese, un hombre que dejó una marca imborrable en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Si te gustó este video y quieres ver más biografías de figuras legendarias, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido con más calidad. Nos vemos en el próximo video.